Saludos oyentes de Creepypastas, les habla el Callejón Oscuro. Hoy les traigo la siguiente creepy que se encontrará dividida en dos partes. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Mi primer trabajo fue en un restaurante de tiempo completo llamado Flavis, entre la Tercera y Burlington, en Westlake. Su ubicación parecía un verdadero agujero en la pared, del tipo en el que los clientes se alinean bajo el tablero del menú, especializado en hamburguesas, gyros y desayunos con mucha grasa durante todo el día. Yo trabajaba en el turno de noche. También lo hacían la mayoría de mis clientes. Los médicos, había dos hospitales de tamaño medio cerca, los policías, los bomberos y los diversos funcionarios que entraban y salían del barrio. Un oficial de mediana edad de la policía de Los Ángeles solía venir, a veces con un compañero, y a veces solo. Llamémosle oficial Carlos Núñez. El oficial Núñez no parecía un policía. Si lo hubiera visto en algún otro lugar como la tienda de abarrotes, habría pensado que era un profesor, un abogado o un agente inmobiliario. Tenía la mandíbula cuadrada y la frente alta, el pelo castaño rizado alrededor de una calva entrañable y la cara amable y diplomática de un padre de hogar. El oficial Núñez tenía historias. En las noches de aburrimiento podía entretener a su público durante horas, ese público compuesto por bomberos novatos con aspecto de exploradores, guardias de seguridad aburridos y estudiantes de enfermería fuera de los turnos clínicos. 30 años con una placa de policía y un coche le habían dado muchas anécdotas que contar. Cuando no habían chicos a los que impresionar, hablaba conmigo. Algunas de sus historias eran bastante oscuras. Guardaba esas historias para las noches más frías y ventosas, cuando Flavis estaba vacío, salvo por él, los cocineros y yo. Aunque fue hace casi una década, lo que me dijo en una de esas noches aún perdura en el fondo de mi mente. Hay un edificio, comenzó diciendo, a menos de 1 milla de aquí. Cerca de la Sexta y Alvarado. Estaba abandonado, embargado por el banco. Deberían haber arrasado ese vertedero. Había sido una vivienda para personas de bajos ingresos. Los apartamentos Primrose. El edificio, que originalmente era un espacio de oficinas, se compró en una subasta en 1999, se destruyó y se dividió en pequeñas y baratas unidades de paredes blancas en las que los techos goteaban y el aire acondicionado nunca funcionaba. A principios de la década de los 2000, Núñez era enviado a The Primrose cada 2 semanas, por las razones que uno esperaría. Disturbios domésticos. Posesión ilegal con intención de vender. Peleas de borrachos en el estacionamiento, solicitación, ausentismo escolar, quejas por ruido. Nada fuera de lo común para un complejo de viviendas públicas alojado en las entrañas de una gran ciudad. Sin embargo, de alguna manera, vergonzosamente, el edificio le ponía de los nervios. Nunca me gustó el lugar, me dijo. Era espeluznante. Ningún edificio levantado en los años 70 tiene derecho a ser tan espeluznante como ese. Si se le hubiera pedido que señalara el epicentro innato de esta espeluznante situación, habría señalado un pequeño armario en la primera planta. Según su descripción, desde la entrada trasera, que solo utilizaban los empleados y los policías, un giro a la izquierda te llevaba a un conjunto de puertas dobles, a través de las cuales se accedía al vestíbulo del ascensor y a la oficina de arrendamiento. Si se giraba a la derecha, se llegaba a un pasillo estrecho, pasando por el almacén del conserje, hasta llegar a un callejón sin salida. El pequeño armario en cuestión estaba frente al del conserje. La puerta no estaba etiquetada, era inocua y debería haber funcionado solo como decoración. Pero para Núñez, que había tropezado con el armario mientras buscaba un baño, incluso una mirada hacia él le llenaba de un temor irracional. Un olor extraño persistía en la puerta. Cada vez que pasaba por la puerta trasera, percibía un leve rastro del hedor. Una noche, Núñez y su compañera, una policía conocida como Rusty, fueron enviados al Primrose para investigar un disturbio doméstico. Un hombre amenazaba a su novia con un cuchillo de carnicero. Encontraron a la mujer encerrada en el baño y al novio golpeando la puerta. Llamemos a la mujer Marisol y al hombre como Modesto. Núñez y Rusty consiguieron persuadir a la pareja para que cooperara. Rusty se quedó en el baño con Marisol, Núñez se sentó en la cocina con Modesto.
Modesto afirmó que Marisol le engañaba con su exmarido. Había visto a Alex merodeando por el vestíbulo del ascensor. Cuando se le preguntó sobre el tema, Marisol insistió en que Modesto estaba loco. Sí, seguía siendo amiga de su exmarido, pero solo por el bien de su hijo. No tenía ningún deseo de acostarse con él. Además, el exmarido vivía en Washington. Se sugirió que Modesto había visto a un hombre que se parecía al ex de Marisol. Se puso a la defensiva. Entró en la habitación del hijo de Marisol y salió con una foto enmarcada. El hijo, con el brazo alrededor de un hombre, más alto y más guapo. Tengo que ver esta mierda todos los días, despotricó a Núñez. ¿No crees que reconocería a este imbécil si lo viera? Tardó un poco, pero Modesto se calmó y admitió que podía haberse equivocado. Marisol no quiso presentar cargos y la pareja quedó en paz. 2 semanas más tarde, Núñez y Rusty fueron llamados al mismo apartamento, por el mismo motivo. Esta vez, Marisol estaba atrincherada en el dormitorio principal y Modesto blandía una barra de hierro, insistiendo en que había tenido una enfurecida conversación con su ex marido en el vestíbulo. «¿Te lo has follado?», gritó. «Él me lo dijo. Me dijo que te lo habías follado en nuestra puta cama». Se pidieron refuerzos. 30 minutos más tarde, Modesto estaba esposado, sollozando, a una silla, mientras Marisol se paseaba entre lágrimas, conversando por el teléfono con el ex marido, tratando de demostrar que no había estado merodeando por el vestíbulo del Primrose. «Ya está», finalmente gritó. Triunfante, sacó una foto en su teléfono y se la puso en la cara a Modesto. Le entregó el teléfono a Núñez. Era el hombre de la foto, su ex marido, junto a un cartel de la ciudad de Wenatchee en Washington, sosteniendo un ejemplar de revista que decía, The Wenatchee World, con la fecha del día. Es imposible que haya volado hasta aquí, lo hayamos hecho, y luego haya volado de vuelta a Washington a tiempo para tomar esta foto. Se pidió a Modesto que diera más detalles. Tal vez fuera el blanco de una cruel broma. Dijo que había estado solo en el vestíbulo del ascensor, revisando su correo. El ex marido se acercó sigilosamente a su lado y le describió, con un detalle gráfico e insoportable, lo que él y Marisol habían hecho mientras Modesto estaba en el trabajo. Esta vez, Modesto fue más difícil de apaciguar. Llevaba meses sospechando, dijo a los policías. Sabía que el ex marido había intentado reconciliarse con Marisol. Se sentía incómodo con su relación amistosa. Y no ayudaba el hecho de que Marisol utilizara a su ex para alimentar los celos de Modesto. Le llamaba cada vez que ambos se peleaban y hablaba constantemente de lo buen padre y proveedor que era. Finalmente, llegaron a una resolución. Modesto se fue a vivir con su hermano, Marisol accedió a cerrar las puertas con llave y se envió un coche de policía al barrio por si el ex marido reaparecía, o Modesto volvía celoso. Núñez no sabía qué hacer con los dos. Modesto estaba obviamente paranoico, pero su furia y su dolor habían sido sinceros. Puede que Marisol utilizara a su ex marido para poner celoso a su actual pretendiente, pero parecía legítimamente desconcertada por sus acusaciones de infidelidad. Y Núñez dudaba mucho que el ex marido hubiera tomado un avión a Los Ángeles solo para tirarse a su ex mujer y enrostrárselo a su nuevo novio. Y luego, estaba el hombre en el vestíbulo del ascensor. El hombre que podría haber estado en el vestíbulo del ascensor. Núñez y Rusty se cruzaron con él en el camino de vuelta a su coche patrulla. Un hombre, apoyado en la pared, con la cara enterrada en un periódico. Núñez vio al hombre y registró lo que estaba viendo, pero su subconsciente tardó un minuto en procesar la información. Entonces, la comprensión de lo que había visto, y sus implicaciones, le golpeó como una tonelada de ladrillos y corrió, de vuelta por la entrada trasera, de vuelta a través de las puertas dobles. Pero el hombre ya no estaba, y Núñez se preguntó si todo había sido su imaginación. Porque podría jurar que el hombre había estado leyendo un ejemplar de The Wenatchee World. A continuación, Núñez detalló un incidente en el que se vio involucrada una mujer de mediana edad que se llamaba Dolores. Dolores vivía en el segundo piso de los apartamentos Primrose. Era una señora dulce, pero extremadamente nerviosa. Al menos una vez a la semana la policía era llamada a su humilde morada. ¿Oyó un ruido después de medianoche? Llama a la policía. 2 hombres de aspecto sospechoso hablando en el aparcamiento. Llama a la policía. Su hijo ha salido 5 minutos después del toque de queda. Llama a la policía. Había llegado a un punto en el que los despachadores de la comisaría reconocían su voz.
A Núñez le habían enviado a calmarla más de una vez. Él creía que, realmente, Dolores solo necesitaba a alguien con quien hablar. Y ella hablaba mucho. Hablaba de su pasado de borrachera. De su marido, que había huido, en plena noche, con la caja de zapatos llena de dinero que ella había estado ahorrando para que sus hijos fueran a la universidad, para no volver a verla ni a saber de ella. Le contó que había encontrado a Jesús y también que deseaba que su hija adicta a la metanfetamina volviera a casa. La hija había estado en Bakersfield la última vez que se enteró, viviendo con el novio de turno y embarazada de 3 meses. Pero eso había sido hace 2 años, y ahora su número estaba desconectado y su correo era devuelto de donde lo había enviado, y todo lo que Dolores podía hacer era rogar por su nieto en camino. Habló de su hijo, Michael. Tenía 17 años y estaba en el último curso del instituto. Michael era un buen chico, insistía ella. Pero no le gustaban sus amigos. Eran una mala influencia para él. Y últimamente evitaba sus llamadas y llegaba tarde a casa. Estaba más hosco, más enojado, y su ropa olía a marihuana. Juró que el olor a marihuana había salido del coche de su amigo. Pero Dolores estaba asustada. Pensó que se estaba drogando. No puedo perderlo, le había dicho entre sollozos a Núñez, mientras él intentaba convencerla de que el coche parado en el aparcamiento no era indicio de un negocio de drogas. Mickey es todo lo que me queda. Un día de septiembre, Núñez y Rusty fueron enviados, una vez más, al apartamento de Dolores. Él estaba más frustrado que preocupado. Habían tenido una mañana difícil y no estaba de humor para tomar notas sobre la explosión, léase entre líneas, al vecino de arriba se le cayó una olla y una tapa, que Dolores había escuchado, ni para sentir con la cabeza y decir ajá a través de uno de sus largos relatos de aflicción maternal. Pero, según el despachador de la comisaría, esta vez era diferente. Dolores, que suele adoptar un tono asertivo y condescendiente, había gritado y llorado. Era su hijo. Estaba herido. Los paramédicos estaban a 15 minutos de distancia. Dolores abrió la puerta con voz, como aullando. Su cara, prematuramente arrugada, estaba llena de lágrimas. Tenía los ojos inyectados en sangre, el pelo le sobresalía por los tirones que le había dado y sollozaba con tanta violencia que apenas podía hablar. Michael, jadeó, señalando hacia una puerta cerrada. Michael está, gritó. Primordial, animal, clamó al cielo y se derrumbó en el suelo, enterrando su cara manchada de lágrimas en sus rodillas. Incluso pensar en ello, me dijo Núñez, era suficiente para hacerle llorar. Todo el dolor y la desesperación del mundo quedaron plasmados en ese grito. Rusty intentó consolar a Dolores. Núñez, con la mano en la pistola, abrió la puerta. El olor le llegó de inmediato. A humedad, como un sótano después de una tormenta, mezclado con algo más dulce. La comida que su madre había guardado en un cuenco. Respiró por la boca. Accionó el interruptor de la luz. La habitación de un adolescente. En la esquina más alejada, un colchón con la ropa de cama apartada a un lado. Sobre el colchón, un joven de no más de 18 años estaba apoyado contra la pared. Su cabeza colgaba hacia abajo, con los ojos azules y ictéricos aún abiertos. Delgado, anoréxico, la sangre púrpura se acumulaba bajo la piel cubierta de sudor. Cabello pelirrojo y ensortijado. Manchas, huellas infectadas, supuración de pus. Articulaciones rígidas y contraídas. La lengua hinchada hacia afuera. Núñez se dobló. Podría haber gritado. Temblando como un perro, se arrodilló junto al chico. Dada la opacidad de las mejillas hundidas y el tono violáceo de las extremidades flácidas, supuso que el chico llevaba horas, si no un día, muerto. Sobredosis. Se puso un par de guantes de látex y, conteniendo la respiración, se acercó a la cara del cadáver. Los ojos vidriosos de Michael eran demasiado para soportar. Si los cerraba, su cabeza dejaría de dar vueltas y sus manos dejarían de temblar y podría funcionar como un agente de la ley en lugar de un sujeto con aprehensiones. Una mano le agarró el brazo. Se sentía como una garra gélida y fuerte que lo sujetaba. Tardó un retorcido y enloquecido segundo en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los dedos cianóticos de Michael, frío, muerto y en descomposición, se enredaron alrededor de su muñeca. Núñez cayó hacia atrás. Michael se sentó recto, se dobló, giró el torso. Sus rígidas y angulosas articulaciones se sacudieron de forma mecánica, grotesca.
Sus ojos de plástico deslustrado miraban sin vida hacia adelante. Entonces la mandíbula se movió, empujando su lengua hinchada y lánguida. Y, sin respetar la mecánica ni la anatomía, habló. Oficial Núñez. Una monótona y alienígena burla de lo que parecía una voz humana. Todo esto arderá. Usted arderá con él. Núñez gruñó, pateó, tiró, se liberó del agarre de la criatura. Se retorció sobre las manos y las rodillas. Se tambaleó hasta la puerta, giró el pomo y cayó en el salón, cerrando la puerta tras de sí. Dolores estaba acurrucada en el sofá, sollozando en silencio. Rusty estaba en la puerta, saludando a los paramédicos, que se dirigían al pasillo con su camilla. El chico, no es, tartamudeó Núñez. Rusty se volvió hacia él y luego volvió a girar la cabeza hacia el pasillo. ¿Qué carajo? Un paramédico la empujó hacia el interior del apartamento. Le pisaba los talones un adolescente de pelo largo y pelirrojo y ojos azules, vestido con caquis y una sudadera de la NWA, que parecía bastante confuso. Era Michael. Michael, y parecía bastante vivo. Dolores gritó. En un solo movimiento se lanzó sobre su hijo, desplomándose con él sobre la sucia alfombra de hilos, aferrándose a él en un abrazo asfixiante. Rusty miró a Núñez. El paramédico ladeó los ojos. Niño moribundo encontrado subiendo las escaleras hacia el apartamento de su madre, dijo sarcásticamente. Por favor, dime que tiene un gemelo idéntico. Fue un milagro que Núñez aún fuera joven en ese tiempo. Mirando a Michael, sano, respirando, Michael, acuñado en los brazos de su madre, nunca había tenido tanto miedo de un ser humano en toda su vida. Hay un cadáver, logró forzar. Deseoso de establecer algún contexto para el susto de película de zombies que acababa de experimentar, Núñez agarró el pomo de la puerta con su mano derecha para levantarse. Un dolor punzante le recorrió el brazo. Cayó de rodillas, agitado. El paramédico le empujó, abrió la puerta, miró dentro y resopló. Aquí no hay nada. Núñez consiguió ponerse en pie. Él y Rusty se asomaron a la habitación de Michael. No había nada. El colchón, salvo un edredón y unas sábanas amontonadas, estaba limpio. No había sangre. Ni excrementos. Solo el dormitorio vacío de un adolescente. Dio una vuelta a la habitación para asegurarse. Sacudió el edredón, rebuscó en un cesto de ropa sucia y abrió la puerta del armario. Nada. Ningún resto del cadáver atrofiado y en descomposición que había amenazado a Núñez con el fuego. Olfateó el aire. El olor a moho y comida aún flotaba en el aire, pero ahora era más tenue, se había disipado, a pesar de que la ventana estaba bien cerrada. Dolores, vertiginosamente feliz, llegó a la conclusión de que debía haber imaginado ver el cadáver de su hijo. Ella no se drogaba, no, señor. Llevaba 12 años limpia. Pero había estado sometida a mucho estrés psicológico, y se desvelaba por las noches atormentada por visiones de su único hijo restante repitiendo sus errores de juventud. Eso, con el calor, y el smog, era suficiente para hacer alucinar a cualquiera. Vi lo mismo que ella, recordó Núñez. Michael, muerto de espaldas en su colchón. Ante eso, Dolores había fruncido el ceño. ¿De qué hablas? ¿No estaba colgado? Lo encontré colgado en su armario. Núñez no pudo salir de allí lo suficientemente rápido. Era extraño, dijo Rusty, pero no completamente inconcebible. Dolores estaba delirando. Núñez había sido demasiado susceptible al poder de la sugestión, y había imaginado ver un cadáver porque Dolores dijo que había un cadáver, no era otra cosa que un trastorno psicótico inducido. No lo sé, le dijo ella. Si realmente estás viendo cosas, tal vez deberías tomarte un tiempo libre. Ve a ver al psiquiatra del departamento. Núñez había pasado del psiquiatra. No sirve de nada que otra persona le diga que está loco. Pero, al final, la baja fue involuntaria. Se despertó a la mañana siguiente con la muñeca derecha hinchada. Fractura por dislocación. Debo haberme caído encima, mintió. No prestó atención a los 5 moretones morados alrededor de su muñeca, tan parecidos a las huellas de 5 dedos fuertes y apretados.